Vamos a ir a la tercera parte, familias firmes, iglesia firme. Nuestros versículos base son Colosenses 3, 12 al 25. Vamos ahora a estudiar el versículo 16 y versículo 17. Esta es la tercera parte. ¿Lo tenemos ahí? Dice el Señor así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ok, bueno hermanos, punto número 1. Dice Pablo allí: la palabra habite en abundancia en nosotros. La palabra de Cristo more, ¿verdad? Hermanos, cuando el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo, ¿verdad?, morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo siempre he dicho, uno no puede llegar a visitar ese lugar. La palabra no dice el que visita, ¿verdad? Dice el que habita al abrigo del Altísimo, morará, vivirá, permanecerá. Y Pablo nos dice, hermanos, que la palabra del Señor, que dice, more en abundancia en nosotros. En abundancia, hermanos. ¿Por qué? Porque es la invitación de Pablo para que la palabra del Señor habite en abundancia en nosotros. Porque si no está la palabra, hermanos, llenando nuestro corazón, cualquier otra cosa llena nuestro corazón. Cualquier otra cosa. Incluso la religiosidad. Hay gente que tiene el corazón lleno de religiosidad, lleno de conceptos, lleno de preceptos, lleno de tradiciones. Sin embargo, no está el corazón lleno de la palabra. ¿Y por qué me atrevo a decir eso? Porque el corazón que tiene lleno de la palabra del Señor actúa diferente, hermanos. Pero el corazón que está lleno de conceptos, preceptos, argumentos, tradiciones y religiosidad no actúa de una manera correcta. Podemos equivocarnos, podemos pecar, claro, somos humanos, pecamos, pero bendito sea el Señor, como dice la palabra en Primera de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Juan 5:39, miren qué impresionante esto. Jesús tiene una discusión con los fariseos. ¿Los fariseos conocían la palabra? Claro. Los fariseos manejaban la palabra. Uno de los requisitos de los fariseos, hermanos, desde niños para llegar a ser fariseos, era que conocieran casi de memoria la Torá. Casi de memoria. Y como no había más que hacer, ¿verdad? No había mucho entretenimiento, podían pasar estudiando la Torá, que tiene que ver con el Pentateuco y otros libros, la ley, y prácticamente se la aprendían. Ellos conocían el libro de Isaías perfectamente. Isaías, que es el profeta mayor que más predice, profetiza la llegada del Mesías. Ellos la conocían. Entonces Jesús en esta ocasión tiene una discusión, para variar, un enfrentamiento con los fariseos, y Él les dice lo siguiente, en el versículo 39. ¿Qué dice, hermanos? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros, dice Jesús, os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero ¿qué dice el 40? Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Los fariseos tenían lleno su corazón de conocimiento de la palabra. Y esto es muy delicado, hermanos. Es muy delicado, porque la gente, los cristianos, no podemos tener solo el conocimiento de la palabra. ¿Cuánta gente se conoce el Salmo 23:1, verdad? ¿Cuánta gente se conoce Filipenses 4:13, que son los versículos más famosos?
El Salmo 91 está en las ventanas de los buses, en los manteles. La Biblia está puesta atrás de la puerta en muchas casas, todas amarillas, las 2 páginas, llenas de polvo, con el Salmo 91 abierto, ¿cierto? La gente conoce el Juan 3:16, todo lo conoce. La gente conoce muchas cosas, pero usa la Biblia incluso para poder atacar y acusar a los demás. Lo veremos en el próximo domingo, si el Señor lo permite. Como la palabra invita a los hombres y a las mujeres, a los cónyuges, a vivir de una manera. Pero yo no puedo usar la Biblia para atacar, para obligar a Andrea a que haga lo que yo quiero que haga. No, no es así. Hermanos, y Jesús le dice a los fariseos, los invita a escudriñar las Escrituras y se los reprochaba, hermanos. Jesús le reprochaba a los fariseos y le dice, ustedes saben que en la palabra hay vida eterna y que ellas son las que dan testimonio de mí, pero no me creen que yo soy Cristo el Mesías. Qué tremendo, ¿no? Y hermanos, la iglesia está llena hoy de cualquier cosa. Llena de ideologías. Es tremendo ver cómo la iglesia adopta, y eso estaba muy de moda hace tiempo, ¿no? ¿Cuántos escucharon alguna vez? Usted tiene que vivir y llenarse del ADN de su pastor. A mí en alguna iglesia alguna vez no me hicieron mucha vela porque yo no tenía el ADN del pastor. No cantaba las alabanzas que a él le gustaban. Y eso, hermanos, es peligroso. Escuché tantas veces decir, usted tiene que impregnarse de la visión del pastor. Tiene que impregnarse de la visión y de la misión que Dios le ha dado al pastor. Pero, hermanos, nosotros no podemos seguir, debemos seguir la visión de un pastor siempre y cuando este pastor siga la visión que la palabra de Dios le ha dado. ¿Cuánta gente está predicando en este tiempo cualquier otra cosa? Hablando de, hermanos, muchos están diciendo que Cristo no era Dios. Cuando puedan, vean en YouTube, busquen cómo hay grandes hombres de Dios, según los humanos, que están considerando que tal vez Cristo no es Dios. Esto es grave, hermanos amados. Es muy grave. Grandes congregaciones considerando, creyendo que tal vez Cristo no es Dios. Y Jesús dijo claramente, si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre. Porque el Padre y yo, uno somos, San Juan 15 y San Juan 14. Pero es tremendo. Y cómo hay un video donde hay un hombre que dice que Cristo no era 100% Dios. ¿Por qué? Dice, porque Cristo lloró, ¿verdad? Y Dios no llora. Es cierto. Y tiene lógica. Y se oye como él le dice a la gente, ¿verdad? Yo sé que es difícil lo que estoy diciendo, pero ¿cuántos lo creen? Y la gente dice, yo lo creo. ¿Por qué? Porque la gente sigue la visión del hombre, no la visión de Cristo. No el ADN de Cristo. ¿Qué palabra esa, no? El ácido no sé qué. Hermanos, nosotros debemos tener el ADN de Cristo, su carácter en nosotros. Bueno, la palabra, hermanos, segundo el literal A, por decir algo, era porque si no nos llenamos de cualquier otra cosa, incluso religión. La palabra es la guía a mis pasos. Salmo 119, 105, ¿lo conocen de memoria? Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? La palabra del Señor, hermanos, es la que guía nuestro camino. Nosotros debemos buscar consejos, sí, en algunas personas, es verdad, pero hermanos, en la palabra está todo para nuestra vida. Está triste, hay consejo en la palabra. Está solo, hay consejo en la palabra. No sabe qué hacer con sus hijos, hay consejo en la palabra. No sabe qué hacer en el matrimonio, hay consejo en la palabra. No sabe qué hacer en la enfermedad, en el dolor, en la angustia, no quiere congregarse, se ha desanimado. Hermanos, todo está en la palabra del Señor. La palabra del Señor es nuestro mapa, hermanos amados. Es el manual del usuario
para nosotros. La palabra del Señor, hermanos, la que Pablo nos dice a nuestra familia, que la palabra abunde, que habite, que abunde en ustedes, es la palabra que es la guía para nuestra vida. Y hermanos, Josué 1:8, también lo conocemos todos, ¿verdad? Nunca se aparte de tu boca este libro. ¿Qué libro, hermanos? La palabra del Señor. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces, hermanos, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En nuestras familias, hermanos, que abunde la palabra. Quizás sus hijos están en una etapa de adolescencia complicada, quizás son jóvenes, no lo sé, o son niños, pero hermanos, si algo tiene que ponerles enfrente es la palabra del Señor. Mientras vivan bajo su techo, hermanos, mientras los hipotes vivan bajo su techo, mientras coman de su comida, y esto no les gusta a los adolescentes, pero hoy no han venido los adolescentes, mientras coman de su comida, mientras usted les pague el colegio, mientras vivan bajo su techo, mientras ellos no paguen casa, hermanos, hay reglas que ustedes deben poner. Y una regla, sugiero yo, debe ser leer la palabra del Señor. Que ellos la vayan entendiendo, conociendo. Quizás no verán los frutos en este tiempo, pero hermanos, la palabra del Señor es una semilla que va creciendo, que nunca regresa vacía. Siémbrenla, hermanos, siémbrenla en su familia, siémbrenla, por favor. Esa es la palabra del Señor. Y dice, hermanos, que todo le saldrá bien y harás prosperar tu camino. Y lo que no parezca tan bueno, hermanos, también es bueno porque viene de parte de Dios. Romanos 8:28 también lo conocemos todos, ¿verdad? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso la enfermedad, hermanos. Incluso el dolor. Incluso el quebranto, ¿verdad? Y esto es lo que insisto, lo que la gente no quiere oír. Esto es lo que la iglesia no quiere escuchar, hermanos. Todo que quisiéramos que todo fuera color de rosa. Pero hermanos, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Amén. Número 2, enseñándonos mutuamente. Enseñándonos mutuamente. Proverbios 22:6. ¿Lo conocen, verdad? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará del camino del Señor. Hermanos, lo mencioné hace un ratito. Instruyan a sus hijos en el camino del Señor. No en la religión. La religión, dice la palabra, que es encargarse de las viudas, de los huérfanos y mantenerse sin mancha del mundo para Dios. Instruyan, hermanos, a sus hijos. Instruyan a los niños, a los adolescentes, a los que todavía dependen de ustedes. Instruyanlos en el camino del Señor. Ya cuando ellos se vayan de casa, tomarán sus propias decisiones. Pero a ustedes no les quedará el malestar de no haber hecho lo que tenían que hacer, hermanos. Instruyan a sus chicos, a sus jóvenes, a sus niños, a sus adolescentes en el camino del Señor. También enseñándonos mutuamente es crecer juntos, hermanos, como un cuerpo. Efesios 4:14 dice lo siguiente: para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, lo que decía hace un rato, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor.
No se puede corregir, no se puede enseñar de la manera correcta si esta manera va separada del amor. No hay forma. Cuando en la familia los padres corrigen a los hijos y no lleva amor esa corrección, hay consecuencias. Pero amor no es pegarle con un calcetín al cipote, ¿verdad? No, con una corbata, ¿verdad? Te voy a castigar y le pega con un calcetín, vea. El bicho risa le va a dar a los que todavía se pueden corregir así. El amor no es abstenerse de corrección, hermanos. No, es que quizás le duela, no quizás, vea, duele. A mí mi tía, cuando ya no podía, porque una vez le agarré el cincho, que ya tenía yo 18 años y me quería seguir pegando, ¿verdad? Se lo agarré y le dije, le voy a dejar que me pegue, pero miedo ya no le tengo. Tomó otra estrategia, mi tía era muy sabia. Me corregía de otra manera. Yo todavía vivía en su casa, 19 años. Todavía vivía en su casa. Y entonces, hermanos, empezaban los celulares, los Nokia aquellos, ¿verdad? Y lo primero que mi tía hacía era, dame el celular. Y me quitaba el celular 2, 3 días. Hermanos, cosas que a sus hijos, a los bichos les duele más que les quite el celular, que le pegue 3 hinchazos, hermanos. Que les corte el wifi, ¿verdad? Que les quite el internet un día. Ay, hermanos, lloran. Que les quite el televisor, ¿verdad? Ay, hermanos, lloran. Pero todo esto debe ser para ir edificándose en amor. El crecimiento. Andrea me decía a mí, cuando te enojas eres demasiado indiferente. Me lo heredó mi tía. Mi tía consideraba que no había peor castigo que el látigo de la indiferencia. Y mi tía, hermanos, era un témpano de hielo. Buenos días, tía. Portaba mi tía que usted le dijera buenos días. Y ella se jactaba de que era especial siendo indiferente. Con los años y con el conocimiento de la palabra, subrayen eso, uno se llega a dar cuenta que no es la manera correcta. Usted puede molestarse con sus hijos un ratito, no hablarle, espérame, ahorita no, te portaste mal. Pero no puede pasar más de un día o 2 días siendo indiferente. Hermanos, eso no edifica con amor. Eso no edifica el cuerpo que estamos formando, hermanos. Somos un cuerpo en Cristo. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Bueno, ¿qué más? Creciendo en amor. Resalto aquí, creciendo, como puse ahí, juntos en amor. Número 3, exhortándoos. Exhortándonos significa animándonos mutuamente. 2 Corintios 1, 3 y 4. Dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Van entendiendo, hermanos? El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Cómo hacemos en nuestra familia cuando uno de los miembros de la familia está en alguna situación? Hermanos, tenemos en este país una triste cultura. Yo lo atribuyo a una cultura, ¿verdad? Hacer leña del árbol caído, ¿verdad? Es una cultura, es una lástima. Cuando alguien se quedó en la calle, ¿verdad? Se le quedó el carro. ¿Cuántos nos bajamos a ayudarle a empujarlo? ¿Verdad? ¿Cuántos oyeron alguna vez, apartate? Es cultural, es una lástima. Quítate, y si el carro es viejito, ponele un fuego a ese carro, ya, ponele fuego, echalo. Esa es la cultura, hermanos. Esa es la triste cultura y a veces llega a la familia. A los esposos a veces puede pasar, ¿y qué te pasa? ¿Por qué andas de esa cara?
Es tremendo, ¿verdad? ¿Qué te pasa? ¿Y hoy por qué no me has saludado? ¿Y hoy por qué? Hermanos, nosotros recibimos la consolación de parte de Dios. ¿Para qué? Para consolar, animar a los demás. Aplíquelo en su trabajo también. ¿Cuántos le preguntaron al jefe: jefe, yo quisiera hablar con usted? No le vengo a pedir aumento, no se preocupe. Lo he notado cargado. Hermanos, no hay un alma en el mundo que se resista. No hay un alma en pena en el mundo que se resista a una palabra de amor y de consuelo que viene de parte de Dios. No hay una persona, por más ateo, por más lo que usted quiera, no hay una persona, hermanos, en el mundo que se resista cuando está en medio de un problema a una palabra de consolación de parte de alguien que la palabra del Señor abunda en su corazón. ¿Qué les parece, hermanos? Hermoso versículo, ¿verdad? 2 Corintios 1, 3, 4. Número 2, o asterisco literal B. Confesaos las debilidades unos a otros. Santiago 5, 16. ¿Conocemos este versículo, hermanos? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Encontré esto, quiero leérselos. Esto puede ser difícil porque muchas veces queremos ocultar nuestras debilidades e imperfecciones. Pero la confesión es importante porque nos permite liberarnos de la culpa y de la vergüenza. Esa vergüenza y culpa que nos impiden acercarnos a Dios. Además, cuando confesamos nuestras fallas a otros, nos lleva a ser más vulnerables, a ser más reflexivos y nos permite aprender de nuestra propia experiencia la sabiduría de los demás. Hermanos, este versículo no tiene nada que ver con sanidad física. Este versículo tiene que ver con sanidad del corazón. Cuando dice la palabra que confesamos nuestros pecados, no es diciéndole: vea, yo hace tiempo pensaba que tú eras de esta manera. No es eso. No es eso. Es cuando yo voy con alguien confiable y le digo mis situaciones, mis debilidades. Esto es lo que pasa. Hace unos días atendíamos a unos jóvenes en una situación. Son novios ellos todavía o no sabemos, porque estaban ahí medio en sí que no. Y entonces el joven, en una de las sesiones que tuvimos, nos reunimos, Andrea con la chica y yo con el jovencito. Hermanos, y ese hombre me contó unas cosas, un cipote de 22, 23, 24 años. Y al final de haberme contado todas las cosas que me dijo, hermano Abraham, hoy por primera vez he sentido que he botado una carga del tamaño del mundo que yo cargaba sobre mis hombros. Hermanos, al confesar nuestras debilidades los unos con los otros, primero hay humildad en nosotros. Segundo lugar, somos sanados del corazón, hermanos. Las familias necesitan ser sanas. Las familias necesitan sanidad interior. Urgen. Quizás ustedes no tanto, bueno, pero hermanos, las familias, esas fotos de Instagram, esas fotos de Facebook, familias felices, hermanos, a veces son solo eso, fotografías. Y abajo hay algo que se está carcomiendo todo. Mi esposa, mi cónyuge debe ser mi mejor amiga. Yo debo ser el mejor amigo de ella y ser confiable. Yo debo estar lleno del Espíritu Santo para poder ayudarle a ella y ella debe estar llena del Espíritu Santo para poder ayudarme a mí. ¿Puedo yo como hermano mayor ser confiable? ¿Como abuela ser confiable? ¿Como madre soy confiable? ¿Como papá soy confiable? Para poder oír las debilidades de mi hijo, de mi hija, de mi hermano, de mi papá, de mi nieto.
Está claro, hermanos, que en algunos casos se debe buscar ayuda externa, como lo hicieron estos jóvenes. Él es hijo de pastor, pero él no podía confesar todo esto a su papá, por pena, por muchas cosas, pero de todos modos él buscó ayuda, hermanos, en nosotros para poder hablar. Número 4, con sabiduría. ¿Para sabiduría para qué, hermanos? Para poder ayudar en casos leves, medianos y complicados. Y hasta para decirle algunas veces al familiar que tienes que buscar ayuda con alguien más. Hay casos que yo no le puedo contar a Andrea, cosas de mi vida que ella no puede saber y cosas de ella que yo no puedo saber. Pero si son una carga en mi vida, tengo que buscar ayuda con alguien más para poder sacar eso. A alguien con sabiduría, hermanos, como padres, como papás, a ustedes que son padres, les urge tener la sabiduría de Dios siempre presente en sus vidas. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Yo necesité mucha sabiduría los primeros años de casado con Andrea, porque confieso que habían situaciones que yo no hallaba cómo hacer, hermanos. Habían cosas que yo sentía que yo no era suficiente, que yo no era para ella lo que ella esperaba de mí. Pero eso no se logra leyendo horóscopos. No. Solamente se logra con la sabiduría de lo alto que Dios tiene para mí. Pero uno tiene que detectarlo, hermano. Cuando uno está hostigando demasiado con su comportamiento a su esposo, a su esposa. Uno tiene que ser maduro y sabio para entenderlo. Cuando quizás está hostigando mucho a sus hijos. Sus hijos no tienen la culpa de las frustraciones de su trabajo. ¿Lo sabían? No tienen la culpa. Su esposo no tiene la culpa que a las mujeres les venga todos los meses su menstruación. No tenemos la culpa. ¿O sí tenemos la culpa? En todo caso, quien tiene la culpa es Eva, hermanos, hermanas. Reclámenle a ella cuando la vean, si es que nos conocemos en la eternidad. Yo no tengo la culpa de eso. Ella tampoco tiene la culpa, hermanos, de mi frustración en el trabajo. No. Y uno tiene que ser sabio para muchas cosas. Primero, para entender que estoy hostigando mucho a mi cónyuge. Con mi comportamiento, con mi indiferencia, con mis palabras, con mi tono. A veces ha sido hasta un conflicto que comer. ¿Qué comemos? Ya no sé. Cuidado, eso daña. Y todo lo que siembro, cosecho. Si yo daño su corazón, si yo daño a mi esposa con una respuesta que no es buena, que no es agradable, que no es amable, siempre, hermano, se me va a devolver. Para los casados que están aquí, uno tiene que aprender con la sabiduría de Dios a detectar que ya estoy pasándome de la raya. Y con esa misma sabiduría, decirle: Señor, ayúdame a entenderlo y ayúdame a corregir qué debo de hacer. Cantamos una alabanza, hermanos. Están muy serios ustedes hoy. Esposos, esposas, madres, abuelas, nos urge la sabiduría de parte de Dios para nuestra vida. ¿Están de acuerdo? Bueno, es urgente que los padres pidan siempre la sabiduría a Dios. Literal C, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Escuchen, ¿qué pasa cuando no somos sabios? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La sabiduría no vendrá a nuestra vida sin el amor, respeto y obediencia a Dios. Para obtener la sabiduría en nuestra familia de parte de Dios, para con nuestra familia, más bien dicho, es necesario, hermanos, que amemos a Dios, que respetemos a Dios, porque temor no es miedo. El principio de la sabiduría es el temor. Temor es respeto a Dios y obediencia al Señor.
Así que si yo no amo a Dios, si yo no respeto a Dios y si yo no soy obediente a Dios, me voy a pasar la vida pidiendo sabiduría y no la voy a obtener. Punto. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Penúltimo, hermanos, cantemos y adoremos con gracia de corazón. Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Sugiero, hermanos, que se haga lo más que se pueda un devocional familiar. Que se lea la palabra con sus hijos. Andrea y yo, hermanos, yo reconozco que yo soy muy haragán para orar. Se los he dicho siempre y no tengo problema con decírselo siempre. Me cuesta mucho. Andrea se compró un libro que se llama El Pan Diario, que está escrito para todo el año. Y cuando yo ya estoy acostado, hermanos, ella siempre me dice, vamos a leer. Está bien. Y que Dios la bendiga a mi esposa maravillosa. Lee ella, ora ella, sí, lo digo con vergüenza. Lee ella, ora ella. Ella lee primero la porción de la palabra, ella lee la porción del pan diario, del librito, ella ora al final. Sí, hermanos, no, me da un poco de pena decírselos, pero es así, porque es lo que ella aprendió de su casa. Hasta donde tengo conocimiento, ellos como familia, todos los días se reunían desde que estaban con hermano Germán, Ceci como hija de hermano Germán y hermana Esperancita. Ellos desde que vinieron a Cristo se reunían con sus 2 hijos y oraban y leían un par de versículos de la palabra y tenían allí un devocional todas las noches. Y cuenta el hermano Germán, no sé si Ceci o Andrea, con el paso del tiempo ellos mismos pedían que se leyera. Hoy no vamos a leer, claro, eran niños. Hermanos amados, en la manera de lo posible, háganlo como esposos. Si tienen hijos, si tienen, no sé, es importante una reunión familiar. ¿Por qué leí lo que leí? Porque donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, el Señor ahí está. Y el Salmo 133, lo conocemos de memoria, hermanos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen aceite sobre la cabeza, que desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí, subrayen hermanos, el 3, la parte B, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La vida eterna de sus hijos, hermanos, puede depender en gran manera de una reunión que ustedes tengan en las noches con ellos para leer la palabra del Señor. No les den opción. No les den opción, hermanos. Háganlo. No les estoy hablando que hagan una vigilia, ¿verdad? De 6 a 6. No, hermanos. 5 minutos para leer una porción, para orar un momento. Es importante, es importante. Yo lo he visto con Andrea. Es importante que ella lo adoptó y hoy me lo transmite a mí. Y si un día somos padres, estoy seguro que ella lo va a transmitir a sus hijos. Estoy completamente seguro de eso. Y el último, hermano, número 6, todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, que sea en el nombre del Señor. Amén. Todo lo que hagamos, servir, la disciplina que ustedes le pongan a sus hijos, el perdón que le otorguen a sus hijos, a su esposo, a su esposa, la misericordia que le otorguen, el cuidado cuando está enfermo, todo eso que hacemos es primeramente por amor a Dios. Porque si yo no tengo a Dios en el primer lugar, cuando mi esposa me falle o cuando yo le falle a ella, le va a ser más difícil perdonarme a mí. Tiene que estar Dios. Por eso Pablo
tiene el cuidado de decirnos, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, todo lo que hagan, evadir una ofensa, un perdón, una disculpa, servir, tráeme un vaso con agua, acuérdense, todo lo que hagan es primeramente por amor al Señor. Hermanos, cuando la iglesia en general, si algún día la iglesia llegara a entender esto, que hay cosas que hacemos para con la familia o dejamos de hacer, si entendiera la iglesia que primeramente es porque lo hacemos por amor al Señor, todas las cosas cambiarían. No habría tanta gente interesada solo en el billete, hermanos. Aunque esto a veces se dice como broma, pero esta broma es una gran realidad. De todo eso darás cuenta un día. Esa es una broma, a veces decimos, ay hermano Carlos, de eso va a dar cuenta un día. Parece una broma y nos reímos. Pero hermanos, un día realmente le daremos cuenta a Dios. Pero la iglesia camina, se comporta y vive como si no hubiera una eternidad. Creemos, y aunque sabemos que hay un cielo, etcétera, pero hermanos, debemos caminar con la conciencia, con el entendimiento de que un día los libros se abrirán. Dios, el juez justo, nos pedirá cuentas y nos mostrará nuestras obras buenas y malas. Gracias a Dios ya no es para condenación o para salvación. Ese es otro libro, el libro de la vida y la muerte, el libro de la vida. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es otra cosa. Pero a nosotros se nos pedirá cuenta, hermanos, en el libro de las obras, de lo que hicimos. A mí Dios no me va a preguntar cuántos discos grabé, cuántos instrumentos musicales tocaba. A usted no le va a preguntar cuántos diplomas logró en su carrera. A ustedes no les va a preguntar cuánto dinero hicieron. No nos va a preguntar el Señor cuántos países conocimos. No, hermanos amados. Nos preguntará de nuestros hijos, cómo tratamos a nuestro esposo, a nuestra esposa. Eso es lo que un día llegará. Eso es lo que un día tendremos que estar frente a Él. Gracias a Dios, no es para condenación ni para salvación, insisto. Pero hermanos amados, recuérdenselo, llévenselo en el alma y en el corazón. Y todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, que sea en el nombre del Señor, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Amén. Bueno, gracias Señor te damos, porque nos has permitido terminar esta tercera parte. Nos queda una.